This meeting is being recorded. Señor Padre Santo, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, tratando y disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para entender más de tu palabra, que podamos, Señor, gozarnos en tu palabra y podamos llevar el mensaje a otros de esperanza y amor. Permite una vez más que Esteban sea un instrumento de tu palabra, Señor, de tu vida, de tu espíritu, y que nosotros lo podamos recibir. Que abra los corazones de cada uno de nosotros, los que estamos escuchando, para disponernos a entender lo que Esteban explica en el espíritu, Señor. Bendice a cada uno de aquí los presentes y ábrenos una vez más la oportunidad para percibir tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que están presentes y por aquellos que se van a conectar después, Señor, que también ellos puedan recibir de tu palabra. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús y te lo pedimos. Amén. Amén. Listo. Amén. Hemos estado hablando montones sobre David, que es uno de los personajes que más está escrito en la palabra de Dios. Y es un tema lindísimo hablar de David, porque David nos da muchas enseñanzas en muchos sentidos, ¿verdad? Y obviamente nuestra meta, nuestro grupo, nuestro lugar a llegar siempre va a ser Jesús. Pero David me gusta mucho porque es tortero como él solo, ¿verdad? Pero aún así Dios le gusta el corazón que tiene David. Y eso es por una razón muy sencilla. David buscaba de la presencia de Dios siempre. Y eso hacía que David tuviera ese corazón tan bonito para Dios. Y aunque pecaba, aunque cometía errores, él siempre sabía cómo acercarse a Dios y buscar su presencia y buscar su perdón y su misericordia, al final de cuentas. Entonces vamos a hacer un estudio primero. El estudio de hoy es un estudio como global de toda la historia de David. Y las próximas semanas vamos a ver algunos elementos importantes de esa historia de David. Pero hoy vamos a ver como un barrido de toda la historia de David. Y el estudio de hoy se llama David en fase de entrenamiento. Yo no sé por qué no le he cambiado el nombre aquí a la presentación, pero es David en fase de entrenamiento. Es como se llama el estudio de hoy, ¿verdad? Y siempre me gusta empezar el estudio del libro de Samuel. Recuerden que tanto el primero como el segundo libro de Samuel era uno solo. Antes no teníamos libros como tenemos ahora, sino era un gran rollo, y ese rollo ellos iban abriendo una parte y cerrando otra, y iban leyendo el libro. Samuel es un libro tan grande que en algún momento dijeron, no, este rollo no lo podemos manejar, no podemos caminar en este rollo, y entonces lo partieron a la mitad, y el mismo rollo lo partieron a la mitad, hicieron 2 libros. Y con el tiempo se habló del primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, pero en realidad es uno solo. Diferente, por ejemplo, como el libro de las cartas de Pedro, por ejemplo, fue escrita uno en un tiempo, meses después, años después, fue escrita la segunda, años después fue escrita la tercera, y así podemos ver los diferentes libros de la Biblia que están escritos en momentos diferentes. El libro de Samuel no, el libro de Samuel es uno solo que cuenta una sola historia. ¿Okay? Pero esa historia inicia con una oración de Ana. Y esta oración, durante este estudio del primer libro, he querido ser muy enfático porque esa historia, esa oración de Ana, no es una oración que Ana en su espíritu la ora, sino es una oración que se llama profética. O sea, Dios empieza a hablarle a Ana y ella hace esta oración en agradecimiento porque había nacido su hijo que tanto había pedido, pero también habla y da la estructura del libro de Samuel. Entonces, Teito, si querés nos puedes leer ahí 1 Samuel 2, del 1 al 10. Luego Ana oró. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios.
Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros los levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Decimos que es una oración profética porque cuenta cosas que Ana no sabía, cuenta historias que Ana no entiende y habla de términos que Ana no vive y no conoce. Por ejemplo, recordemos que estamos en un tiempo de jueces, cuando Ana está diciendo esta oración, donde no habían reyes en el pueblo de Israel. Y Ana habla, al final, él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Y es muy interesante porque esta oración habla de 2 puntos importantes. Y es un cierre muy bonito venimos hablando del libro de jueces y toda la estructura política de jueces, y llega en un momento en donde en los jueces siempre pasaba, se levantaba una generación que hacía lo malo, se levantaba una persona que era un juez que Dios levantaba para que llevara el pueblo al conocimiento de Jehová, y esa persona hacía que la gente despedazara sus ídolos y volviera otra vez el pueblo de Israel a encaminar su camino hacia lo que Dios tenía. Y entonces está ese balance o esa relación entre la persona humilde que busca de Dios, que busca el reino, que busca las cosas de agradarle a Dios, y la persona altanera, la persona que no es, que se aleja de Dios, o que aleja también al pueblo de Dios. Y tanto a nivel político como a nivel espiritual sucedía esto. Y el libro de Samuel empieza con ese mismo proceso. Se levanta primero un rey que no era un rey que estaba de acuerdo al plan de Dios, que se aleja del plan de Dios, aunque fue escogido por Dios, pero se alejó del plan de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón era orgulloso. Y se levanta otro rey, que es David, que sí es un rey que tiene el corazón conforme a Dios. Y eso lo vimos la semana pasada, cómo David una y otra vez buscaba de Dios y buscaba hacer las cosas que a Dios le gustaban. Y la oración de Ana se divide en estos 3 puntos muy importantes. Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. A pesar de la maldad humana, Dios está obrando, y vamos a hablar mucho sobre este tema que está en esa oración de Ana, porque nos damos cuenta que Dios permite que las cosas malas le pasen a David porque es parte del entrenamiento que necesitaba David para llegar a ser el rey que Dios quería que fuera. Entonces, aunque el diablo creía que él estaba ganándole la batalla a Dios, tentando a Saúl, llevando a Saúl a hacer cosas equivocadas, haciendo que Saúl no buscara de Dios, sino buscara en su carne sus propios deseos, Dios estaba obrando en ese proceso y estaba logrando que David recibiera el entrenamiento que él necesitaba que realizara. Entonces, a pesar de la maldad humana y a pesar de muchas veces de la influencia del enemigo, porque sabemos que Saúl no solo era malo en su corazón, sino también le metía un espíritu malo que lo buscaba y lo tenía atormentado totalmente. Pero entonces Dios usa todo eso para levantar a su ungido, a su escogido, y que fuera y recibiera el entrenamiento necesario.
Y al final de cuentas, Dios levantará un rey mesiánico. De David sale ese rey que iba a ser el rey eterno, que obviamente se está refiriendo de Jesús. Pero esa estructura de la oración de Ana me gusta porque nos ayuda a entender bien claro el libro de Samuel. ¿Ok? Entonces, David es el ungido de Dios. David es escogido por Dios, y David, de alguna manera, tiene ese corazón agradable a Dios que lo ayuda a ser la persona que Dios usa para que sea su rey, ¿verdad? Saúl también tenía todo para que fuera usado por Dios, solo que Saúl perdió la oportunidad. Saúl en su corazón se perdió en el camino y no logró hacer todo lo que Dios quería que fuera a hacer Saúl, ¿verdad? Lo que me encanta es que David es uno de nosotros. O sea, hizo lo correcto y también hizo lo incorrecto, pero siempre tenía ese corazón de buscar a Dios. Inclusive, Jesús lo pone como referencia. Entonces, aunque era un tortero, siempre, al final de cuentas, hacía lo bueno. Y que Jesús le usara referencia, me pareció un caso lindísimo para entender lo agradable que es David para Dios. Es de los pocos personajes que Jesús dice, hagan lo que hizo David. Veamos aquí en este pasaje, aquí en Marcos 2, 23, 27. Don Álvaro, no sé si nos puede leer ahí. Marcos 2, 23, 27. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído en la Escritura lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Es muy interesante porque Jesús lo que está hablando es sobre el día de descanso y está diciendo que, ok, está la ley y es importante la ley, pero lo más importante es lo que hay detrás de la ley, cuál es el corazón de la ley. Y entonces pone como ejemplo a David, que hizo una barbaridad. Recuerdan, hace poquito estuvimos leyendo ese pasaje, cuando estamos leyendo, hace como 2 semanas que estuvimos leyendo el pasaje donde David está huyendo de Saúl, tenía varios días sin comer, llega a un pueblo, llega donde un sacerdote, el sacerdote dice: usted es David, usted es el ungido de Dios. Y David dice: ¿tiene algo de comer? Y él dice: no, lo único que tengo es el pan de la preposición. Ese pan de la preposición es un pan que estaba ubicado en el templo. Recuerden que el templo teníamos el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santo, o sea, dentro del templo, habían varios elementos. Había el menorá, que es el candelabro de 6 candelas. Estaba también un incienso que siempre estaba encendido, una lámpara, y había una mesa con el pan de la preposición, que es el pan que está ahí. Ese pan era para representar a Jesús, era para representar todo lo que tenía que hablar Dios, para explicarnos bien claro todo el tema de qué es lo que viene a ser Jesús con la Eucaristía y con todas esas cosas. Entonces, ese pan no era para que la gente se lo comiera, era para que entendiéramos toda esa simbología. Entonces, que David entonces el sacerdote le dijo: eso es lo único que tengo, lo bueno es que lo acaba de poner, entonces no está ni tan añejo.
Y David dijo, vénganos, porque aquí tenemos mucha hambre. Lo que estaba Jesús hablando es, vean el corazón de David. Vean que David no puso la ley por encima de sus necesidades. Igual, ustedes no pongan la ley por encima de nuestras necesidades. Lo más importante es que el día de descanso fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de descanso, porque Dios sigue siendo Dios, sea el día de descanso o no sea el día de descanso. Entonces, lo que Jesús está poniendo es, vean el corazón de David. Y si ustedes saben que David tiene un buen corazón, vean lo que hizo David, ¿cómo no va a estar yo haciendo algo parecido a eso? Entonces Jesús pone a David como ejemplo. De hecho, en la Biblia, además de Jesús, el personaje que más se habla en la Biblia es de David, porque David tenía esa vida completa de testimonio de seguir adelante y seguir haciendo la obra de Dios. David no la tuvo fácil. David tuvo una vida muy difícil, pero vamos a analizar la vida de alguien que no renunció. Año tras año, día tras día, mes tras mes, él seguía adelante buscando cumplir la promesa que Dios hizo en su vida. Y después de que llegó a cumplir la promesa, seguir adelante hasta traer bendición a la segunda y tercera generación de su casa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo David y eso es de las cosas más interesantes de David. Entonces, analizar su vida, analizar su historia, es analizarnos cómo hacemos nosotros para trascender nuestra generación. ¿Okay? David tuvo una unción, solo que es de los pocos personajes bíblicos que tuvo 3 unciones públicas en 3 momentos de su vida. ¿Okay? ¿Qué es eso de la unción? Vamos a ver. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús hiciera su obra en la cruz, Dios usaba la figura de la unción para colocarse sobre una persona y capacitarlo para realizar alguna labor. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo no andaba por todo lado, no podía andar por todo lado, había pecado en el mundo, entonces por eso cada vez que alguien pecaba, llegaba, hacía una obra de sacrificio, entonces Dios lo perdonaba, entonces ya esa persona en ese momento específico ya podía acercarse a Dios, solo que volvía a pecar y entonces tenía que hacer su proceso. De hecho, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y él tenía que estar muy seguro de que entraba totalmente libre de pecado. Y si no entraba libre de pecado, se moría. Así, literal, se moría, caía muerto. De hecho, se dice, la historia bíblica nos dice que parte del vestido del sacerdote era un megatico y una campanita. Si el que estaba ahí asistiendo al sumo sacerdote dejaba de oír la campanita moverse, dice, se murió, pecó, y entonces se murió porque estaba en presencia de Dios y Dios y el pecado no pueden juntarse. Entonces agarraron y empezaron a jalar al sumo sacerdote y hasta ahí llegó, se había muerto el sumo sacerdote. Y eso sucedía, no era una leyenda, o sea, la gente se moría. Y ahora vamos a ver, dentro de 2 semanas vamos a ver ese momento donde por estar ahí haciendo las cosas, no de la manera que Dios lo planteó, una persona muere simplemente porque toca el arca del pacto y no estaba totalmente limpio. Bueno, antes de ese proceso, el Espíritu Santo no andaba en libertad por todo lado. Entonces Dios usaba el acto de la unción para colocarse en una persona y capacitarlo para realizar una labor. ¿Okay? En el tiempo nuestro, para llevar esto a nuestra vida, el Espíritu Santo, ya por la obra de Cristo, anda por todo lado. Si nosotros entramos y tocamos el arca del pacto, no nos vamos a morir y nadie se va a morir. ¿Por qué? Porque ya Jesús hizo la obra, ya Él quitó el pecado del mundo. Entonces ya estamos hablando de otro momento. Pero se sigue hablando de la unción como un proceso en donde mi corazón es transformado para recibir la capacitación y la misión sobre alguna cosa específica. Entonces, por ejemplo, cuando los pastores de la iglesia, inclusive cuando los sacerdotes, se hace un proceso de unción y entonces se le dice a usted, y
y de alguna manera se le presenta a Dios, pero no es para que Dios empiece a trabajar en él y antes de esa unción no lo hacía, no, es para que mi corazón sea transformado para llegar a hacer la obra que Dios nos puso. Entonces, para ponerlo en una definición del diccionario, la unción del Espíritu Santo es la habilidad, capacidad o poder dada por Dios al creyente para la obra del ministerio. O sea, es tener mi corazón en el lugar correcto para recibir la capacitación y el poder que Dios me da para realizar una obra que Dios me mandó a hacer, ¿verdad? David recibió 3 unciones públicas, que esas 3 unciones de alguna manera nos representan 3 etapas de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Entonces, por eso es interesante estudiar a David. Estudiar a David no es estudiar un rey que anda por allá por hace muchos años, sino estudiar a David es entender qué tenía David para que yo pueda aplicarlo a mi vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas 3 unciones. Halder, si quiere nos puede leer ahí 1 Samuel 16, del 11 al 13. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo. De inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. A partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Ok, David recibe esa primera unción e inmediatamente vuelve a sus labores cotidianas, pero con un corazón cambiado. Ya él sabía que iba a volver a ser pastor de ovejas, pero no era no era el mismo David que había ido antes de la unción. Él sabía que en algún día llegaría a ser rey de toda la nación y él sabía que va a iniciar un proceso de capacitación formal para llegar a ser un rey guerrero. Y esto es muy importante. David sabía que él iba a llegar a un momento político difícil en donde el pueblo de Israel estaba lidiando con los filisteos que estaban tratando de conquistarlos y durante muchos años estuvieron tratando de conquistarlos. Entonces, que él tenía que tener ciertas características específicas para ser un rey guerrero. Pero David era un pastor. Él no estaba listo ya en ese momento para ser el rey de Israel. De hecho, había otro rey ahí que Dios también lo había colocado. Entonces, él sabe que inicia su proceso de capacitación, su proceso de entrenamiento. La unción lo empodera y capacita sobrenaturalmente para que cumpla el propósito y la visión que Dios nos da a la vida. Pero eso no quiere decir que ya tenemos todas las herramientas para hacerlo. Eso no quiere decir que ya estamos listos para hacerlo. Y eso es muy importante en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos un llamado y Dios nos dice, usted va a ser esta persona, no agarre los chinches y se vaya. Sepa que inicia un proceso de capacitación, que Dios le dijo, allá es donde lo quiero, pero usted está aquí. Y de aquí para allá necesitamos capacitarse. Y para capacitarse es entrar en ese proceso de entrenamiento. Y David lo tenía bien claro. Él sabía que cada vez que iba a pastorear ovejas, iba a recibir un entrenamiento. Y ese entrenamiento inicia con el corazón de siervo que necesitaba David en ese momento. Que se iba a preocupar por las ovejas antes de preocuparse por él mismo. Y que llegaría al final a ser el rey de la nación que Samuel quería que él fuera. Pero que él necesitaba ese proceso de capacitación. Entonces no es que él se va refunfuñando a ser pastor y dice, aquí me tienen de pastor y en cambio yo soy rey. No, el corazón de David es tan lindo y por eso es que tenemos que estudiarlo y entenderlo a profundidad, porque nos habla de una persona que ya era el rey de Israel, puesto por Dios, ni era puesto por nadie, fue Dios lo puso,
pero él dijo, aquí me quedo cuidando ovejas, porque no, Dios no me ha dicho que tengo que cuidar, que hacer otra cosa. Y empezó ese proceso primero de intimidad con Dios. Cuando él se va a pastorear ovejas, él está solo durante muchas horas. ¿Y qué estaba ahí haciendo? Pensando, meditando, estando con Dios en su presencia, hablando y recibiendo toda lo que Dios tenía para él. Llega tiempo después, el primer pasaje que leímos estaba en 1 Samuel, este está en 2 Samuel 2, del 1 al 7, que ya es la segunda unción de David. Ya ha pasado todo el proceso de andar huyendo de Saúl. Saúl muere al final de la primera carta, el primer libro de Samuel, y en este segundo libro de Samuel le informan que él ha muerto y empieza esta unción, la segunda unción. Gaby, ¿cómo estás? No sé si puedes leernos ahí 2 Samuel 2 del 1 al 7. Hola, ¿todo bien? Sí, claro. Dice, ¿me oyen? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir? Preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David junto con sus familias se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor, a cambio, sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos valientes y leales, igual que el pueblo de Judá, que me ha ungido como su nuevo rey. Vean qué bonito. David se entera que Saúl había muerto. Y él no agarra las chulches y se va directo a ser el rey de Israel. Lo primero que él hace es, no, un momentico, voy a ir a preguntarle a Dios qué es lo que necesito hacer. La primera opción fue a los 16 años. Esta es a los 30 años. David llevaba 14 años huyendo y veía cada vez más largo lo que él estaba recibiendo, lo que él le habían prometido. Pero en lugar de ir a salir y a corriendo y decir, ya se cumplió todo lo que necesitaba yo, ahora sí me voy para hacer el rey de Israel, él dice, voy a preguntarle a Dios qué es lo que quiere. Y Dios le dice, no, todavía no es el momento. Ahora le toca a usted ser el rey de Judá. No el rey de todo Israel, es el rey de Judá. 14 años después, ya David tenía 30 años. Es un momento un poco complicado para David porque él dice, no era que iba a llegar mi momento. ¿Cuándo va a llegar mi momento? Pero David dice, ok, ¿cuál es el segundo paso? No dejemos de preguntarle a Dios, aunque nuestros ojos vean otra cosa. Estemos siempre pendientes de lo que Dios nos está pidiendo y de lo que Dios quiere para nosotros. Y no aceleremos procesos. David lo que tenía bien claro es que él había iniciado un proceso y que Dios sabía lo que él necesitaba para llegar a ser el rey guerrero que él necesitaba ser. Y él nunca pensó en acelerar procesos. Inclusive cuando tenía a Saúl ahí al frente y lo podía matar, él dijo, no, Dios no me ha mandado a matar a nadie. Él sigue siendo el ungido de Dios, él sigue siendo el rey de Israel y hasta que Dios no me diga a mí que haga algo diferente, él va a seguir siendo mi rey. Y es lindísimo ese corazón que tenía David. Esta tercera unción ya sí es cuando él logra ser el rey de todo Israel. Ya estamos hablando a los 40 años, más o menos 37, 40 años, que es que sucede esta tercera unción. Kenita, si quieres puedes leernos ahí 2 Samuel 5, del 1 al 5. Se me quedó pegada, Kenita. Ahora sí. Ya. Sí. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre.
En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Vean qué bonito, David estuvo 33 años como rey de todo Israel. Ya llegó a esa tercera unción en donde ya era el cumplimiento de la promesa. Tenía 40 años, cuando tenía 16 años le habían dado esa promesa. Es ahí donde él agarra y se va para Jerusalén y ya se pone la capital de la nación. Y llega el cumplimiento de que él era el rey de toda la nación de Israel. Esteban, perdóname que es que doña Isabel dice que el link no le sirve. Yo no sé No qué sé podemos si hacer. te lo pueden volver a mandar o algo así. Ayúdame vos, mandáselo vos, porque yo no tengo mi celular aquí cerca. Ok. Entonces, en ese momento que David recibe esa tercera unción, es el cumplimiento de tantos años y de tantas cosas que David había pasado. Él, durante ese proceso de entrenamiento, había levantado diferentes ministerios alrededor del templo. De hecho, él había levantado, porque él le encantaba cantar, le había levantado un grupo de alabanza y de música alrededor del ministerio. Y uno de esos personajes es Asaf. Asaf escribe este Salmo 72, del 70 al 72, que es un salmo muy bonito porque nos enseña y nos ayuda a entender todo lo que David había sucedido, le había pasado y todo lo que David había crecido. Don Manuel, si quieren nos lee ahí Salmo 70 al 72. No, don Manuel, está silenciado. Ahora sí, perdón. Escogió a su siervo David y lo llamó el redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Es muy bonito porque aquí entendemos nosotros, para nosotros es muy fácil porque tenemos toda la historia de David, pero pensemos y ubiquémonos nosotros en una historia que dura alrededor de 20 años en que se cumpla. Pero es lindísimo porque dice, lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. O sea, todo ese proceso que David pasó no fue un proceso al azar, fue un proceso escogido por Dios en donde Dios caminó con él, utilizó las cosas malas para que David le sirvieran de entrenamiento para que llegara a ser el rey que Dios necesitaba ser y para que levantara en David ese trono que iba a ser el trono que iba a mantenerse en el poder y llegar hasta inclusive a ser el trono que Jesús iba a utilizar. Y ahí es donde se cumple el tercer punto de la oración de Ana, que es el rey mesiánico que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, este proceso que nosotros vemos en estas tres unciones también tiene que ver mucho con nuestro proceso y con nuestro llamado y con nuestro propósito. Y marca tres momentos importantes que es necesario que conozcamos y que entendamos para ver cómo nosotros estamos en ese proceso y en ese entrenamiento que tenemos. Entonces, la primera unción, los estudiosos la han estudiado como el deslumbre de la visión. Que David tenía 17 años y recibe ese llamado en medio de un ambiente que no era muy, bonito alrededor de David, al punto de que el papá no lo invitó cuando llegó el sumo sacerdote, cuando llegó el profeta a
a la casa del papá, no lo invitó a él. Le dijo a David, usted quédese ahí atrás, siga cuidando ovejas. ¿Okay? Pero recibe ese deslumbramiento y es un boom de pasiones, lo que podemos llamar el primer amor, lleno de emociones, lleno de felicidad y lleno de esperanza y de fe. Y ahí David llegó, aunque entendía ese proceso de entrenamiento, a enfrentarse con leones, a enfrentarse contra osos, hasta inclusive enfrentarse contra Goliat, que es o sea, era ese crecimiento en la fe de David que lo llevó a hacer cosas extraordinarias. Y nosotros también podemos ubicarnos ahí, en ese primer amor, donde entendemos y empezamos a comprender un montón de cosas que Dios hace por nosotros y empezamos a crecer en la fe y empezamos a crecer en nuestro llamado y en lo que Dios hace por nosotros. La segunda unción es la muerte de la visión. Y ahí es cuando nosotros decimos, ok, Dios me dijo que yo tenía que ir para allá y toda mi realidad me está mostrando que voy para el otro lado. Cuando David recibe la unción y recibe la unción de ser rey de Judá, que era una provincia muy pequeñita de todo Israel. Entonces dice, pero a mí me prometieron todo Israel, ¿por qué me están dando esto? Y ya tengo 30 años, o sea, no es que estoy iniciando mi ministerio. Bueno, muchas veces cuando nosotros recibimos un llamado, empezamos a crecer en ese llamado y llega un momento en donde decimos, pero las cosas están bien difíciles. Yo voy como para el otro lado. Imagínense que María recibe la palabra profética de un arcángel que le dice, usted va a ser la mamá del Salvador. Y se llena de pasión, se llena de fe en ese primer amor. Y cuando nace en condiciones precarias, en un momento de mucha escasez, y tengo que salir huyendo a Egipto porque me van a matar. ¿En qué momento? O sea, voy para atrás en lugar de voy para adelante. Y aquí hay una realidad bíblica muy importante que tenemos que entender. La gente dice, si todo salió fácil es porque es de Dios. Al contrario, si todo se pone difícil es porque es de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no quiere que nosotros cumplamos la misión que Dios nos puso. Y es que tenemos que tenerlo muy claro. Cuando Dios profetiza sobre nosotros, el enemigo está oyendo. Y el enemigo está oyendo la promesa que Dios hizo a nosotros. Y el enemigo dice, yo voy a hacer que eso no se cumpla. Y entonces va a empezar a ponernos momentos difíciles, va a empezar a ponernos obstáculos para que nosotros no lleguemos a ese cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando llega el primer amor, nos llenamos de fe. Y esa fe tiene que durarnos hasta este momento, hasta la muerte de la visión. Y mantenernos firmes y mantenernos en eso para que no claudiquemos y que no lleguemos y que pasemos a la siguiente etapa, que es la plenitud de la visión, la tercera unción. Es cuando llegamos al cumplimiento de todo lo que Dios nos prometió. Cuando ya tenemos todas las capacidades necesarias, el corazón correcto, en el momento correcto, para hacer y recoger todo lo que hemos sembrado. Pero vamos a aprender mucho de esta plenitud de la visión y vamos a conocer ese corazón de David que en este momento no dijo, ya todo está listo, ya todo está cumplido, vámonos. No, él siguió buscando de Dios, él siguió teniendo ese corazón para no perderse en el camino y para no perderse en lo que Dios tenía para nosotros. Pero esos tres momentos, estas tres unciones, también marcan nuestra vida y nuestro propósito en el camino que hacemos en la parte de Dios. Entonces tenemos la primera unción, el deslumbre de la visión. La segunda unción, la muerte de la visión. Pero no nos quedemos ahí. La tercera unción es la plenitud de la visión. Y eso es lo que es importantísimo en la vida de David. David no la tuvo fácil. David la tuvo bien difícil. Y vamos a ver todas las etapas de la vida de David donde es un momento de mucha preocupación, de mucha incertidumbre y muy duro para la vida de David. Pero David pasaba cantando, pasaba adorando al Señor, pasaba agradeciendo a Dios todo lo que él tenía. Y eso es el corazón tan lindo que tenía David. Entonces vamos a ver esas etapas que tenía David en su vida. La primera etapa es de los 0 a los 16 años, sucede en Belén y fue una etapa muy dura para David. Fue muy dura porque, y lo podemos ver cuando está en el pasaje de la unción, cuando él lo ungen tenía 16 años.
veámoslo y pongámoslo en perspectiva. El profeta era la persona más importante en la vida política de Israel. El profeta mayor era el más importante de toda la nación de Israel. Y entonces es como que la persona más influyente de toda la nación llegara a la casa de mi papá y él iba a hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio significaba que iban a matar un cordero, que iban a hacer un rito, pero que iba a haber una carne asada, que iba a haber comida rica, que iba a haber un fiestón. Y el papá le dice, pero David, usted váyase allá y para ponerlo en perspectiva usted se va a dedicar a lavar carros. Eso es su trabajo. Vaya, lave carros. Después de que lava carros, tal vez yo le doy un gallito de lo que vamos a comer. Esa era la situación que vivió David cuando fue Asunción. Por dicha, el profeta Samuel no se quedó con eso y él dijo, no, aquí falta uno, esos son todos sus hijos. Bueno, hay uno, pero ese está lavando carros. Bueno, tráigamelo porque ese puede ser. Y era el ungido, y era David. Entonces, vemos que para David fue muy difícil, donde vivía en un lugar que era rechazado, hacía un trabajo que era considerado menor, o sea, ser pastor de ovejas era el trabajo más raso que había, era el menor de los hermanos, y algunos teólogos inclusive creen que era un hijo ilegítimo, como que era hijo de otra mujer. Pero esos son chismes y ahí yo no me meto mejor. En esa etapa tenemos que buscar nuestra identidad, y es ahí donde debemos de preguntarle no a los que están alrededor nuestro, sino a Dios, que fue el que nos creó. Si David se hubiera quedado en lo que decían sus papás o sus hermanos, nunca hubiera tenido el corazón correcto para recibir la capacitación. Entonces, en esta primera etapa, nos podemos relacionar nosotros en esa búsqueda de identidad, donde tenemos que preguntarle a Dios qué es el plan que tiene para nosotros. No nuestra realidad, no nuestra situación, no los que están alrededor de nosotros. No, Dios me creó a mí y Él sabe quién soy yo. Y entonces en esta primera etapa, David encuentra su identidad, encuentra quién es Él y encuentra al final el propósito que Dios tenía para él. La segunda etapa es una etapa que sucedió en Gaaba de 18 a 22 años y fue una etapa muy dura para David. Porque ya había tenido esa primera victoria de la mano de Dios en donde él fue y venció a Goliat. Por toda la capacitación y por todo el entrenamiento, y llega y vence a Goliat. Saúl lo invita al pueblo, al palacio del rey, y empieza a ganarse el agrado de la gente. Inclusive la gente tenía le hicieron un TikTok donde decía, aquí David, Saúl venció a miles y David venció a 10,000, y era el rockstar. O sea, David pasó de ser un don nadie a ser el rockstar y el más famoso de todo el pueblo de Israel. Y aquí es donde Dios prueba el corazón de David. ¿A dónde está mi confianza? Y ahí fue exactamente donde Saúl se perdió en el camino. Donde Saúl le empezó a agradarle o empezar a querer agradarle más a la gente que a Dios. David tenía un corazón en el lugar correcto y él sabía que toda esa victoria, primero que nada, no había sido por él, había sido por Dios, que lo había capacitado a él para vencer a Goliat. Y no solo esa victoria, sino otro montón de victorias que tuvo ahí. Siempre él le daba la honra y gloria de Dios. Tenía ese corazón correcto. Y Dios prueba el corazón de David y lo lleva en esa primera y temprana victoria, en esa primera y temprana promoción. Pero no podemos dejar de buscar a Dios en todo lo que hacemos, aun cuando las cosas empiezan a caminar a nuestro favor. David pudo haber dicho, Dios me ungió como rey. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Voy y empiezo a caminar. Y eso es lo que pasó Saúl. Empezó a confiar más en su propio criterio que en el de Dios. Saúl no pasó de la primera prueba, que es cuando Dios empezó a probar el corazón. David sí. David pasó esa etapa y fue una etapa muy dura porque es una etapa de prueba de parte de David. Vamos, qué interesante aquí, Proverbios 27, 21. Halder, si quieren nos lo puede leer.
estás, Halder. 37-21, ¿verdad? Proverbios. 27-21. Perdón, 27-21. Sí, señor. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. David estaba recibiendo alabanzas, le habían hecho una canción, y ahí es donde está probándose el carácter de David. No por medio del fuego, como se prueba el oro, sino por medio de la alabanza que recibe. Qué interesante ese proverbio que nos cuentan aquí. En la tercera etapa, de los 23 a los 30 años, sucede en Adulán y es una etapa muy dura para David. Tiene que salir corriendo del palacio, tiene que salir a esconderse y durante muchos años está viviendo todo lo contrario de lo que le habían prometido. Donde él tenía que estar en el desierto, donde había un ejército de 300 personas que lo estaban buscando para matarlo, donde el ungido de Dios no quería nada con él. Entonces, una etapa de un proceso mucho de recogimiento e introspección, de mucha soledad y muchas preguntas. Él le pregunta, Dios, pero ¿qué pasa? Yo no he hecho nada malo. Y David, efectivamente, no ha hecho nada malo. Y él pasaba tratando de mostrarle a Saúl dónde estaba su corazón y que él no estaba haciendo nada malo. Pero Saúl tenía el piso y metido. Pero ese proceso es muy interesante porque Dios necesitaba que David tuviera un conocimiento de toda la geografía del lugar para llegar a ser el rey guerrero. Entonces podía ser, ok, vamos a hacer una cosa. Podemos meter a David en un proceso de 7 años en donde le vamos a enseñar toda la geografía de Israel, dónde están todas las cuevas, dónde están todos los escondites, dónde están todos los nacientes de agua, o podemos meter a David en un proceso en donde pase huyendo durante 7 años y en ese proceso va a encontrar todas las cuevas, va a saber dónde hay agua y cuando llegue a ser el rey guerrero que yo ocupo que él sea, va a tener todo el conocimiento para vencer al enemigo. Y entonces después David llegaba y le decía, mire, por este llano no vayan, porque al final de este llano va a llegar una pared. No, métanse más bien por aquí arriba y cuando estén ahí arriba va a encontrar una cueva. En esa cueva hay agua. No es porque le habían contado, es porque él sabía que en esa cueva había agua, ahí se abastecía el ejército y después llegaban y peleaban contra los filisteos y los ganaban. Entonces, ese proceso que para David fue muy difícil, donde él estaba huyendo durante tantos años de que un rey quería matarlo, era la capacitación que Dios necesitaba para que él fuera el rey guerrero que necesitaba que él fuera en las siguientes etapas. Pero no quita que esa etapa fue súper peligrosa y súper difícil. Don Álvaro, Gálatas 6:3. Está muteado, don Álvaro. Ahora sí. Gálatas 6:3. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. David sabía que el importante no era él, que él estaba en un proceso de capacitación y que iba a llegar el momento en que iba a llegar ese cumplimiento de esa promesa que le habían hecho. Él tenía su confianza en Dios y no en, pobrecito yo, si a mí me ungieron, porque es que no me tratan mal, porque es que la gente no me quiere, porque es, no. Él sabía que no era de él, no se trataba de él, se trataba de Dios y se trataba de lo que Dios quería que él hiciera. Y entonces vemos en los Salmos una y otra vez, y por eso los Salmos son tan lindos, porque cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Ese salmo lo escribió David porque estaba huyendo, porque él estaba preocupado porque 300 personas querían matarlo y él estaba caminando efectivamente en un valle de sombra de muerte. Pero él sabía que confiaba en Dios, porque Dios le ha hecho una promesa y Dios no miente. La cuarta etapa ya es de los 30 a los 37 años. Ya David empieza a vivir algo de la promesa, pero igual fue una etapa muy dura para David. Y solo para ponerlo aquí, para que todos lo vean, la primera etapa pusimos que era una etapa muy dura para David. La segunda etapa fue una etapa muy dura para David.
Y la tercera etapa y la cuarta etapa fueron etapas muy duras para David. ¿Por qué fue dura? Porque llegó un cumplimiento parcial de la promesa de Dios. Ya él había recibido la segunda unción, ya era el rey de Judá, pero él durante la etapa anterior dijo, bueno, cuando Saúl se muera, yo voy a ya cumplir mi propósito. Bueno, pues Saúl se murió y no cumplió su propósito. Saúl se muere y él empieza a luchar con los hijos de Saúl ahora. Y empieza a luchar no solo con los hijos de Saúl, o sea, con sus propios hermanos. O sea, era el pueblo de Israel peleando contra el pueblo de Israel. Durante toda la vida, durante toda la historia, estaban ellos peleando contra otro pueblo, pero ahora es pueblo contra pueblo. Y durante estos años, David no logra ese cumplimiento de la promesa y solo empiezan a haber cada vez más trabas. Entonces, es una etapa en donde sí, pero todavía no. Y entonces vemos como que ya vamos a llegar, pero todavía no estamos llegando. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga sobre mucho. David sabía que era el rey de Israel, de toda la nación, pero en este momento lo había puesto sobre una provincia pequeñita que se llama Judá. Y es que para nosotros a veces cuando oímos Belén, oímos Judá, para nosotros son los más importantes, porque Belén es una ciudad muy importante para en nuestra cosmología, porque ahí nació Jesús, porque ahí salió David, pero no, Belén era una ciudad mínima. Geográficamente, políticamente, una ciudad muy pequeña. Judá era de las tribus más pequeñas, de los territorios más pequeños. Y entonces empezamos a perder la perspectiva. Pero en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es lo que David había entendido y empezaba a entender en esta cuarta etapa. Cuando Jesús pone la parábola de los talentos, le dice, bien hecho, buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Cuando nos han dado poquito, seamos fieles en eso poquito y nos van a dar mucho. Pero si nosotros pensamos en lo mucho que nos van a dar y esto es mínimo, esto sale por sí solito, no hemos sido fieles en lo poco, entonces no nos van a poner sobre mucho. La quinta etapa sucede ya de los 37 a los 70 años, ya es el cumplimiento de la promesa de Dios, pero fue una etapa muy dura para David. Las 5 etapas de la vida de David fueron unas etapas muy duras para la vida de David, porque se cumple a plenitud la promesa de Dios. 20 años duró capacitando Dios a David para llegar a ser el rey que él necesitaba ser. Pero llega ese momento y David sabe que él no lo sabe todo. Y David sabe que él está en un lugar de eminencia, o sea, todos los ojos están de él. Y es donde más se registran metidas de pata de David. ¿Por qué? Porque cada vez que tengamos lugares de liderazgo, toda la gente nos ve ahí, Dios nos ve ahí, Dios nos puso y nos capacitó para estar ahí, pero el enemigo también nos está viendo ahí. Y cada vez el enemigo estaba encima de David, viendo a ver dónde iba a caer David para decirle, quítelo, vaya, ya no sirve para estar acá. Y entonces suceden los peores acontecimientos de David en esta etapa, cuando ya hacen el cumplimiento de la promesa. Este pasaje a mí me encanta y siempre lo busco y siempre lo leo, porque me parece que es un pasaje muy lindo para entender ese corazón que tenía David y para entender todo lo que David tiene que enseñarnos. ¿Cómo está doña Isa? No sé si nos puede leer ahí 2 Samuel 11, del 1 al 9. Bien, ¿y usted cómo está, Esteban? Sí, claro, ya le leo. 2 Samuel 11, 1, 9. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá.
Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Es que oigo algo, pero no sé qué es. Bueno. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que los trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo está Joab y el ejército? ¿Y cómo marchaba la guerra? Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con el guardia real. Es un pasaje donde empezamos a ver a David metiendo la pata de lo lindo. Primero empieza diciendo, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David estaba viendo a la vecina. Qué muchacho, ¿ah? Se jala una gran torta, ¿verdad? Manda a llamar a la vecina, queda embarazada la vecina, y la vecina era la esposa del ejército, el más leal, el más fiel, el que estaba encima de los intereses de David, y él haciéndole esta barbaridad. Entonces manda a llamar a David, a Urías, para que pase una noche con la esposa para echarle el hijo a Urías, y Urías más bien se queda en la guardia real diciendo, no, yo tengo que estar en la guerra, yo más bien tengo que estar sirviendo a mi señor David, que voy a estar yéndome yo para mi casa. Y entonces, después David manda a Urías con una carta y le dice, ponga a Urías al inicio de todo el batallón para que se muera. Y al final de cuentas yo voy a llegar donde esa pobre mujer y voy a decir, no, tranquilo, yo me quedo con la esposa de Urías. Hace una triquiñuela total, ¿verdad? El Señor se da cuenta y manda al profeta de ese momento, que es Natán. Eso lo vemos ahí en 2 Samuel 12, del 1 al 12. Margarita, yo no sé si puedes leernos ahí 2 Samuel 12, del 1 al 10, perdón. Sí. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre.
el Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Dios se la puso lindísima. Le cuento esa historia y es el mismo David el que pone casi que su sentencia. Vemos ahí como David, estando en el lugar de liderazgo, se perdió en el camino y empezó a hacer cosas que no debería estar haciendo. Empezó a fallar en su talón de Aquiles. El enemigo sabía cuál era el talón de Aquiles de David y David abrió puertas para que llegara este momento y llegara esta metida de pata. Pero veamos a ver qué fue lo que pasó con David, qué fue lo que hizo David, que ahí es donde está la verdadera enseñanza de este pasaje y aquí es donde podemos entender por qué es que Dios una y otra vez habla de qué lindo es el corazón de David. Teito, si quieres lees ahí Salmo 12 del 13 al 23. Por favor. Ok. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, el séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué lo curará cuando le digamos que el niño murió? Sigue leyendo ahí, Teito. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Me encanta este pasaje porque vemos bien claro cómo David mete la pata y de lo lindo y lo primero que hace cuando es confrontado con su pecado es reconocerlo. Confiesa su pecado. Sí, tiene razón. Yo hice mal. No era lo que tenía que estar haciendo y actué mal. Es lo primero que le dice a Natán. Ese corazón de reconocer cuando uno se jala una torta. Y cuando vemos pasajes en la Biblia, tantas personas que son confrontados con su pecado y decían, no fue culpa mía, no, es que yo no lo hice, mire, Adán que llegó y le dijo, mire, Dios, usted es el culpable porque usted puso esa mujer y esa mujer me dio pay de manzana y ahí caímos todos. Ese no es el corazón de David. David tenía un corazón de reconocer primero que nada su pecado. Él sabía que había cometido pecado. Recibe las consecuencias y empieza con un proceso de ayuno y de oración para sacar provecho de esa relación que tenía con Dios. Tal vez Dios se apiade de mí y no muera ese niño. Tal vez tengo una oportunidad de que ese hijo no muera. Dios dice, no, eso fue lo que dije, él va a morir. El niño muere y en lugar de David de hacer un berrinche
y decir, mire, qué barbaridad, usted me ungió y ahora me hace este desprecio. No, no, él va y se levanta, se perfuma y se va a adorar al Señor. Y la gente dice, no, este man se volvió loco. Porque es que lloraba tanto antes, ayunaba tanto, y apenas le dijimos que se había muerto, en lugar de terminar ese proceso ya de morirse y explotar, él dijo, Dios dijo que no. Esa también es la respuesta de Dios. A veces cuando creemos que tenemos esa relación tan cercana con Dios, cada cosa que nosotros le pidamos, Dios va a decir que sí. Y unas veces la respuesta de Dios es no. Y en este caso fue la respuesta que Dios le dijo, no, no va a morir, no va a vivir, va a morir ese niño. Él va y adora a Dios y se cambia y después ayuna, después come. Yo no sé si yo lo hubiera hecho así. Tal vez yo me hubiera cambiado, listo, me como algo rapidito y voy a adorar al Señor. Pero bueno, David tenía un corazón tan grande que primero va a adorar al Señor y después llega y come después de 7 días de ayuno. La gente estaba asombrada. ¿Por qué? Porque David tenía bien claro lo que él estaba pasando y cuál era su relación con Dios. O sea, no es algo normal. No es algo normal lo que vemos ahí. Pero es algo que se debe gracias a todo el entrenamiento que ha recibido David para ser el rey que Dios tenía que ser, pero también para ser la persona que Dios quería que fuera para que gobernara el pueblo de Israel. Y así igual nosotros cuando tenemos nuestro llamado y caminamos en nuestro propósito, todo el proceso de capacitación que recibimos es para llegarnos a que seamos la persona que Dios quiere que ejerzamos en nuestro ministerio, pero también para que seamos la persona que Dios quiere en nuestra relación con Él y en nuestro crecimiento con Él. Entonces, como conclusión, les tengo, la vida en el Señor no es para cobardes, sino para valientes que desean robarle al enemigo y al príncipe de este mundo a las ovejas perdidas. Seremos puestos a pruebas y no siempre reconocidos, pero creceremos en carácter y en fe, y definitivamente cosecharemos una corona en el cielo. No dejemos de seguirlo y obedecerlo. La promesa es que al final Él cumplirá su promesa en nuestra vida. Y me encantó este pasaje de Deuteronomio porque nos ayuda a entender que la vida de David no fue una vida de una etapa de crecimiento o una etapa de entrenamiento. Y por eso el nombre me pareció interesante, David en fase de entrenamiento. El nombre del estudio de esta semana es que la fase de entrenamiento no termina. David en las 5 etapas, inclusive cuando ya había cumplido su propósito, seguía en entrenamiento. Igual nosotros seguimos en entrenamiento. Kenita, si querés leernos ahí Deuteronomio 7 del 9. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. ¿Qué es lo que tenía David? Que él una y otra vez estaba encima en el amor de Dios y en obedecer los mandatos que tiene Dios para nosotros. Y que él sabía que Dios es verdaderamente fiel. Y aquí les tengo este pasaje para que lo estemos meditando él en esta semana. El Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación. Para que lo tengan ahí en Deuteronomio 7:9 y que sigamos entendiendo que aunque nuestros ojos ven y no ven lo que Dios tiene para nosotros y creemos que más bien nosotros vamos para otro lado, Dios es fiel y Él va a cumplir su pacto. Y aunque pasaron los años con David para que llegara a cumplir su pacto, él llegó y cumplió Dios fue fiel y llegó a cumplir su pacto, pero eso no quitaba ese corazón tan lindo de David de buscarlo siempre, en los momentos bonitos y en los momentos difíciles. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. ¿Qué les parece? Me parece chivísima, me encantó este estudio. Creo que también me sentí muy identificada como en esa, o sea, jamás había visto eso como de las diferentes etapas, ¿verdad? Y cómo a veces el primer amor se compara con esta primera etapa de David y con la vida nuestra, y luego viene la parte en la que todo se ve como muerto y que es fácil abortar. Yo creo que en algún punto me he sentido así últimamente.
Sí, pero Sí. como que a la vez, digamos, como que llena de fe, no, o sea, me llena de fe pensar y saber que tal vez aunque uno siente que lo que Dios ha hablado, uno dice, Dios, pero vos hablaste esto y solo Judá, o sea, ¿qué es esto, verdad? Tan poquito. O porque en su humanidad uno lo ve así, pero es confiar y seguir pegado a la promesa de Dios, eso me encanta. Sí, es lindísimo y, bueno, en tu caso y por ejemplo en el de Kenita, que ya tienen bien claro lo que Dios tiene y cuál es el ministerio que Dios les ha puesto, a veces el proceso de, ¡y qué difícil que es! ¡Uy, qué duro que es complicado y hay que mantenerse fe. Porque muchas veces uno dice, ¿será que le oí mal a Dios? ¿Será que Ajá. no era lo que Dios Ujú. tenía para mí? Pero sí hay que seguir avanzando y caminando en esa promesa que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Ujú. No sé, Teito, la veo con cara de hablar. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido estos estudios sobre David? Bueno, como siempre lo hemos dicho, a mí lo que me gusta lo de David es que nos demuestra que aunque que los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, pero que si en realidad en nuestro corazón está Dios, ¿verdad? Uno sale adelante al lado de él. Entonces, porque Dios siempre lo quiere a uno, ¿verdad? Entonces, este, y yo me imagino que era porque David se daba cuenta de los errores que cometía y decía, Dios mío, ¿qué fue lo que me jalé esta torta? Y bueno, Dios quiere que uno reconozca lo malo que ha hecho, en realidad, y no lo vuelva a hacer, aunque siempre tropezamos algunas veces con la misma piedra, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí siempre me ha gustado de David. Cuando pasan la película, siempre me encanta. No es tan completa como lo del que dice la Biblia, pero me encanta por eso. Y la veo y siempre uno le consigue algo nuevo, ¿verdad? Ujú. Sí, a mí me encanta la película de Richard Gere, cuando es David. Y hay un Exacto. pasaje, y hay una escena lindísima que Richard Gere, bueno, David entra a Jerusalén y hace un fiestón y todo, ¿verdad? Bailando, que parece como loco. Exactamente. De hecho, el pasaje bíblico se interpreta más bien que David iba chingo, caminando ahí. A Richard Gere no lo metieron, no lo mostraron chingo, pero sí es un pasaje muy lindo de esa alegría, ese gozo que tenía David ahí en ese momento cuando Entra. entra a Jerusalén, instituye Jerusalén como capital y hasta el día de hoy Jerusalén sigue siendo capital. Y antes no se llamaba Jerusalén, se llamaba Ciudad de David. Es interesante eso. Después le cambian el nombre y le ponen Jerusalén, pero es interesante esa escena a mí me encanta. Y ahora que hace poquito que estuvimos leyendo ahí en el pasaje de eso, la que me acordaba, yo pensaba a Richard Gere caminando ahí por Jerusalén. Lindísimo eso. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna duda. Listo, estamos por esta semana. Muy bonito, muchas gracias, de verdad. Muy, muy completo el estudio. Gracias. Completo es leérselo todo. Aquí nada más agarramos como varias etapas de la vida de David, pero sí es importante y es lo que me ha encantado de esta dinámica, de poder leer cada uno de los pasajes y un montón de cosas que hemos estado viendo. Todavía nos quedan varios estudios sobre la historia de David y sobre la vida de David, que vamos a agarrar varias cosas importantes ahí para entenderlo. Algunos otros elementos de la historia de David, pero como dice Teo, cada vez que uno lee algo de David es una enseñanza nueva que tenemos sobre eso. Pero sí, lindísimo todo.